Un saludo muy especial para los hermanos que están conectados en el Facebook y están compartiendo con nosotros este culto. Estaba por ahí revisando antes de pasar algunos de los hermanos de nuestra congregación, unos aquí en el país, otros fuera del país, pero están muy pendientes. Saludos para la hermana Albertina Escolero, que está en sintonía, pidiendo oración siempre por su familia, especialmente su esposo, nuestro hermano César. Estamos muy pendientes de esta necesidad y nos mantenemos en oración por la familia Blanco Escolero. Saludo para mi hermana Yolanda de Díaz, que también se conecta y pues en este momento también está en sintonía. Y así cada uno de mis hermanos que se han reportado, algunos han escrito ahí sus comentarios, se les agradece mucho. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bendito sea el Señor. A menudo escuchamos nosotros, no sé si alguna vez se le habrá salido esa expresión para alguien o se refirieron a usted de esta manera, nos habrán hecho sentir mal alguna vez con esta expresión, eres un inmaduro. ¿Se nos habrá dicho alguna vez en la vida? Y si no, pues dichosos somos, ¿verdad? Pero se escuchan estas frases, eres un inmaduro, te portaste como un niño, me avergonzaste en público. Así, de esta manera, algunas personas han sido tratadas, a veces con razón, por la forma inmadura como se han comportado en un determinado momento. La madurez espiritual, hermano, es un nivel de desarrollo que todos estamos llamados a alcanzar. Todos, absolutamente todos. A partir del instante en que le rendimos nuestra vida a Cristo, emprendimos una relación con Él y nuestra condición espiritual queda bajo el control, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo, pero que también nosotros tenemos gran responsabilidad en este sentido, porque en lo espiritual Dios ya aportó su parte, ya nos proporcionó los recursos, pero nosotros tenemos que hacer la parte nuestra para poder alcanzar el nivel de desarrollo al que estamos llamados. Así que en esta hora, hermanos, vamos a hablar de este tema, la madurez espiritual. Ya dije, necesidad de todos. Comenzamos con el punto 1. ¿Qué es la madurez espiritual? ¿Qué es la madurez espiritual? Voy a mencionar aquí unas 5 cosas para que tengamos la idea de lo que es la madurez espiritual. Madurez espiritual, hermanos, es parecernos cada vez más a Cristo. Eso es, parecernos cada vez más a Cristo. No es cosa así sencilla, no es cosa poca. El reto es grande para nosotros. No podemos hacernos indiferentes a esta realidad y a esta gran necesidad que todos tenemos. Estamos llamados a crecer, a ser maduros en la fe. Y hay una estatura a la que tenemos que llegar, y es la estatura
de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que en este camino o en este proceso que hemos iniciado, no debemos parar, no debemos detenernos, porque el reto es grande. Recuérdese que en esto Jesús es un gigante, Él es perfecto, ese es el nivel perfecto de madurez que nosotros debemos alcanzar. Recuérdese que el Señor Jesucristo, su proceso de crecimiento fue integral. La Biblia dice que Jesús crecía en gracia, no, pero dice primero que crecía en estatura, crecía en sabiduría y crecía en gracia para con Dios y los hombres. Crecimiento integral, crecimiento perfecto. Entonces, ese es el crecimiento que nosotros debemos llevar. Crecer en sabiduría, conocer más de Dios cada día. Crecer en la gracia para con Dios y los hombres quiere decir ser totalmente agradables a Dios. Pero también la lucha, hermanos, es por ser agradable a las personas. A veces uno se esconde y se aferra a aquella posición, yo no estoy para agradar a nadie. Pienso que en eso nos equivocamos, bastante diría yo, porque el Señor nos ha puesto aquí para que hallemos gracia ante los hombres. Si no, ¿a dónde vamos a caber? Si no, ¿a dónde va a estar nuestro lugar? Recuérdese que somos parte de una familia, somos parte de una iglesia, somos parte de una sociedad. Y si el Señor nos llama a crecer, a madurar espiritualmente, es porque al estar inmersos en esta sociedad y en los diferentes roles sociales que desempeñamos, nosotros debemos procurar ser agradables a todos. Es cierto que está el dicho, no soy moneda de oro para todos. Más de alguno te va a despreciar o te va a rechazar, pero no es saludable para una persona caerle mal a todos. No es saludable. Para eso necesitamos la madurez espiritual. Necesitamos parecernos cada vez más a Cristo. Cristo tiene que irse reflejando cada vez más en nosotros, tiene que ir apareciendo cada vez más la imagen de Cristo en nuestra vida. Esto es como cuando al escultor se le da en bruto una roca y se le da el cincel y se le da el martillo. Y a la vez se le da la imagen que queremos que figure, que forme de la roca. Usted le da una roca rústica o puede ser una madera, una pieza de madera. Pero el escultor comienza a trabajarla y cada vez que el escultor hace su jornada de trabajo, va apareciendo la imagen que está formando, que está puliendo. Fíjense que nosotros así venimos al Señor. Venimos así como en bruto, como la pieza de madera rústica, como la roca sin forma. Pero el escultor que es Cristo está usando el cincel y el martillo. ¿Y sabe cuál es? La palabra. Esta es la que nos pule. Y cada vez en el creyente se debe de ir revelando cada vez más la imagen de Cristo hasta que la gente pueda ver a Cristo formado en nosotros. Y eso es madurez espiritual. Ahora si ya la gente se pone la mano así, se pone el lente de aumento y busca ver a Cristo en nosotros y no lo ve por ningún lado, ahí estamos mal, porque Cristo tiene que brillar en nuestra vida. Madurez espiritual, hermano, es el reordenamiento radical de nuestras prioridades. Reordenamiento radical de nuestras prioridades. Usted sabe que al venir al Evangelio, cambios tuvieron que haber habido, y cambios radicales. Nuestra manera de pensar. No sé si pasó que usted reordenó su tiempo, hermano, reorganizó su tiempo, el tiempo que usted dedicaba para otras cosas que no eran prioridad en la vida. Ahora con el conocimiento de Cristo usted ha reorganizado su tiempo, usted reordenó sus prioridades. Si para usted en aquel momento era importante quedarse, por ejemplo, este día domingo, primero de la semana, meciéndose en la hamaca y dormir todo el día, al venir a Cristo usted dijo, no, yo voy a reordenar mis prioridades.
Yo voy a dedicar el domingo para ir al templo, para congregarme, para leer la Biblia. Quizás era su costumbre ir a visitar al amigo, dar una platicona con su amigo, pero usted dice, ahora que soy cristiano, no es que voy a abandonar a mi amigo, pero voy a dedicar un tiempo para algo que es provechoso para mí. Reordenamos la prioridad con respecto a la familia. Le hemos dado más sentido, más importancia a la familia, se le dedica más tiempo a la familia, a la iglesia. Quizás cambió nuestra filosofía con respecto al trabajo. Cambiaron tantas cosas en nosotros. Cuando sucede esto, usted ha dado un paso, y yo diría un paso gigante en la madurez espiritual. Madurez espiritual, hermano, es dejar de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y aprender a obedecerle. Cuando uno está sin el conocimiento de Dios, uno siempre vive autocomplaciéndose. Y recuérdense que uno incurre hasta en prácticas indecentes, hasta en prácticas indebidas, en el afán de autocomplacernos. Ahí usted va a ver a la gente autocomplaciéndose. Y muchas veces autocomplaciéndose mal. Se fuman el cigarrillo por autocomplacencia. Ingieren la dosis de alcohol, de aguardiente, de cualquier licor que sea por autocomplacencia. Dejan a su mujer en casa y se van por la otra que no es suya por autocomplacencia. Y así el hombre, incluso la mujer, está en el mundo haciendo las cosas por autocomplacencia. Comienza la enemistad con alguien y se complace en no perdonar nunca, en guardar un rencor en su corazón, porque esa es la naturaleza de su carne y se autocomplacen en ello. Pero cuando estamos en Cristo, pagamos el precio que sea, mis hermanos, dejamos de autocomplacernos y lo que buscamos es agradar al Señor con nuestra vida y aprendemos un principio que se llama obediencia a Dios en todo lo que Él me ordena en su palabra. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, iglesia. Revisemos entonces cómo estamos en la madurez espiritual, porque yo estoy describiendo en esta hora lo que es ser maduro espiritualmente. Es tener el conocimiento ejercitado y vivir de acuerdo a nuestras convicciones. Yo no estoy listo para irme a cualquier lado y seguir a quien sea, porque yo tengo mis convicciones. Y yo voy a vivir de acuerdo a esas convicciones. Yo siempre, como he madurado en el conocimiento, voy a analizar incluso hasta lo que me dice mi mejor amigo, hasta lo que me dice mi mejor hermano. Y mi mejor hermano o mi mejor hermana puede ser, pero si esto a lo que me induce no va de acuerdo a la voluntad del Señor, yo lo rechazo porque yo tengo mi conocimiento. Yo no me voy a convertir en un ciego siguiendo a otro ciego. Yo no me voy a permitir irme al abismo porque otro me induce a hacerlo. No voy a incurrir en esta equivocación porque yo he ejercitado mi conocimiento, el conocimiento de Dios. Tengo mi convicción y voy a vivir de acuerdo a ella. Por eso es que la gente madura es garantía para una iglesia. Esa gente no se va a ir para cualquier lado, no se va a ir detrás de quien sea. Solo porque diga que es apóstol, profeta, que es el buen pastor o el ungido, porque el Señor dijo que hasta ungidos van a venir, hasta Mesías, habló de Mesías. Y hablar de Mesías, estamos hablando de cosas serias, de alguien más que profeta, alguien más que apóstol. Mesías, enviado de Dios, aparecerán, dijo el Señor. Pero ustedes que tienen madurez espiritual, el conocimiento ejercitado, no se irán en pos de los Mesías. No se irán en pos de los maestros falsos. No se irán en pos de los que dicen ser apóstoles o profetas. Madurez espiritual es haber desarrollado la capacidad de convivencia en medio de la diversidad humana. Hermanos, los pocos que estamos aquí dentro de este templo somos una diversidad. Una diversidad. Diferentes huellas digitales para empezar, diferentes pensamientos, diferente ideología, diferente carácter,
diferente temperamento. Aquí hay diversidad. Y por más que queramos ajustarnos a ser igual, la diversidad siempre será notable, será evidente, porque no podemos forzar a cambiar esa realidad. Seguimos siendo diferentes. Aquí lo que ha pasado es que esta diversidad, hemos entrado en algo que se llama unidad, comunión espiritual, a pesar de lo diferente que somos. Y no nos sentimos incómodos porque esto es natural en nosotros, por la naturaleza divina que hay en nosotros, que la puso el Señor en nuestra vida. Por eso no se nos hace difícil vivir juntos, no se nos hace incómodos convivir, a pesar de ser diferentes. Pero, ¿sabe qué? Eso solo es posible cuando hemos alcanzado madurez espiritual. El jueves hablábamos de las cosas difíciles del Evangelio, desde el punto de vista humano y pecador. Y hablábamos de que una de las cosas difíciles del Evangelio es tener que soportarnos los unos a los otros. Que el Señor nos haya puesto la regla, aguántense, pero quédense ahí. Ahí esténse. ¿Y cómo le alegamos al Señor? ¿Y cómo le argumentamos? Si Él nos dijo, sopórtense. Si Él nos dijo, llévense las cargas los unos a los otros. Si Él nos dijo, amen a sus enemigos. Si Él nos dijo, perdónense como yo les he perdonado. Eso es lo que tenemos que hacer para poder convivir en esta diversidad. Ahora, si usted me dice, hermano, pero yo ahí sí me siento mal, creo que aquí no he llegado todavía a ese nivel, pues de eso se trata. De que nos hagamos un autoanálisis. ¿Qué tal estoy yo en esto de la convivencia? Para sentirme bien entre tantos hermanos que son diferentes a mí, que opinan diferente, que son totalmente diferentes. Madurez espiritual. Hemos tratado de describirla en este momento para que tengamos una idea de qué se trata. Y esta no viene necesariamente por la edad, o por los logros, o por los estudios que tengamos en la vida. Hay quienes son grandes estudiosos, grandes profesionales pueden ser, pero eso no significa que son maduros espiritualmente. Hay quien puede tener muchos años, pero no significa que sea maduro espiritualmente. Es que esto solo se logra a través de la diligencia en el área espiritual de cada uno de nosotros. Y el deseo de Dios, hermanos, es que nosotros podamos madurar y perfeccionarnos en nuestra vida cristiana. Así como Jesús crecía, es necesario que crezcamos nosotros. Vamos a entrar a la epístola que escribe Santiago. Santiago nos da 5 marcas, 5 evidencias de una persona madura. Así que vámonos a Santiago. Y manténgase ahí en Santiago. Capítulo 1. La primer marca que nos da Santiago de una persona madura es que la persona madura es positiva cuando hay presiones. Se mantiene positiva cuando hay presiones. Todos tenemos que estar bajo presión, es decir, viviendo circunstancias. Todos vamos a tener problemas. Versículos 2 al 4 de Santiago. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué dice? Para que seáis perfectos. Y esta palabra perfecto es sinónimo de maduros. Para que seáis maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nos está diciendo Santiago, cuando estén bajo presión, cuando les lleguen problemas,
cuando entren en dificultades, mantengan la actitud correcta. Una de ellas es, gócense, porque la prueba les ha venido, porque la dificultad les llegó, porque el problema les llegó. En el problema se revela el carácter. En el problema es donde se evidencia de qué estamos hechos, cuál es la formación o el grado de madurez que tenemos. Ahí dice Santiago de que siempre las pruebas son provechosas, y una de las grandes herencias que nos dejan las pruebas son la paciencia, o es la paciencia. Pero dice Santiago, la paciencia, procuren, hermanos, que tenga su obra completa. Necesitamos que ustedes sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Ese versículo es de oro en Santiago. ¿Sabe por qué? Se refiere a la madurez, se refiere al carácter. Dios quiere que seamos creyentes cabales, que nos vean por donde nos vean, nos encuentran que reunimos condiciones, que no nos falta nada en cuanto a personalidad se refiere. Esa es la primer marca de una persona madura, es positiva cuando está bajo presión. Marca número 2, asume responsabilidad. El creyente maduro asume responsabilidad. 1:13 de Santiago. Cuando alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sabe qué es lo que hacemos nosotros cuando somos inmaduros? Buscamos culpables a modo de salir limpios nosotros. El que es maduro no hace eso. Él asume responsabilidad. Mire, nosotros siempre buscamos a quién. A veces comenzamos con el diablo. Mire, hermano, es que el diablo no me dejó ir al culto. Mentiras. Usted fue el que no quiso venir. Mire, hermano, yo por más que le pedí a Dios que me libertara para congregarme, no pude. Pues si el Señor ya nos hizo libres. Desde que creímos en Él, ya somos libres. Bueno, ya si no se le echamos al diablo, se le echamos a Dios, y si no, pues se le echamos a alguien de la iglesia. A veces al esposo, a veces a la esposa, a veces al pastor, si también saca terminación el pastor, a veces el diácono, a veces el hermano. Pero ¿ha visto usted un pecador de los de la iglesia que acepta su error y asume su responsabilidad? Son raros, hermano, raros y contados el que dice, mire, hermano, aquí no hay para dónde. Aquí el que se equivocó soy yo. Es que yo fui, hermano, el que me descuidé. Yo dejé de reunirme, yo dejé de orar, yo dejé de leer la Biblia, me entró una debilidad, me descuidé y caí. Aquí no hay ningún culpable más que yo. Ahora, hallar un creyente tan honesto que se exprese así es bien remoto. Trate con alguien de los que andan ahí mal, como decimos en el evangelio, ya como rondando pues fuera de la iglesia y hasta apenas sienten reunirse. Trátelo y él tiene una lista de culpables. Y a veces, hermano, el odio es tanto con la gente de la iglesia que pues esos son los principales culpables. Por último, hasta del diablo se olvidan. Descansa el diablo, porque comienzan a culpar a la gente de la iglesia. Yo a eso, no yo, sino la Biblia le llama a eso inmadurez.
Porque el que es maduro asume responsabilidad. Te equivocaste, te equivocaste. ¿Será que Dios, hermano, nos va a aceptar así como el niño que es hostigue? El niño que él es el de los errores, él es el que se queja, patalea, llora y por fin la mamá le concede lo que quiere simplemente porque no siga molestando. ¿Será que alguien va a llegar a patalear delante del Señor un día y le va a decir: Señor, yo quería ser cristiano, yo quería ser fiel, yo quería ser santo, yo quería ser justo, yo quería siempre estar en la iglesia, tú sabes que yo quería servir, pero es que por el hermano fulano, es que por la hermana fulana, es que por el pastor que no me ponía? El Señor le va a decir: pasá, hijo, pasá, ya no molestes, pasá, anda, gozate en el reino de los cielos. ¿No dirá eso el Señor? ¿Nos va a aceptar el Señor una niñería, por llamarle así? Ese infantilismo. ¿Será que con eso nosotros un día vamos a sorprender a Dios? ¿Será como un argumento fuerte que vamos a llevar para presentarnos delante del Señor y que Él nos dé pase y que Él nos premie al final? No, mis amados, no. Por eso la necesidad de hablar de este tema, porque aquí tenemos que desarrollar el carácter cristiano. Tenemos que asumir responsabilidad. Marca número 4. Número 3 sería, de una persona madura. Domina su boca. La persona madura domina su boca. 3:2 de Santiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Será cierto esto, hermanos? Dicen amén a esto ustedes. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. O sea, maduro. A esto deberíamos de llegar. Pero quizás estamos en lo primero. Todos ofendemos muchas veces. Deberíamos de apostarle a lo segundo. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Y sabe qué? Capaz de refrenar todo el cuerpo. Mire, hermano, el que logra manejar su lengua es capaz de manejar todo su cuerpo y no cometer los otros pecados que se cometen con el cuerpo. Uno de los pecados que dice Pablo que se cometen con el cuerpo es el adulterio, la fornicación, se cometen con el cuerpo. Y Santiago dice que si alguien refrena su lengua es capaz de dominar todo su cuerpo. Y el que es capaz de dominar su lengua es capaz de decirle al cuerpo: vamos para el culto, cuerpecito. Tenés dolor de cabeza, pero vamos para el culto. Se te subió, se te bajó la presión, vamos para el culto. ¿Sí? Porque el cuerpo nuestro como que también aprende a poner achaques, ¿verdad? Si somos capaces de dominar la lengüita, somos capaces de manejar este cuerpo. A fuerza de voluntad, de entendimiento, de convicción, vamos. Lo llevamos a la consagración, lo llevamos a la santidad, lo llevamos a la vida de servicio, lo llevamos a todo lo que hace la voluntad del Señor. Pero ya si apenas nosotros, hermanos, tenemos dificultad para manejar la lengüita, dice el Señor, te falta mucho para la madurez y tenemos que trabajar en esta área. Siempre hay de qué hablar. Vivimos en una sociedad donde hablamos mucho y tenemos como arma defensiva el hablar, el calumniar, el levantar falso testimonio, el chambrear, y eso está en todos los niveles. ¿De qué están llenos los periódicos, hermano? Y los espacios noticiosos de chambres. Si ahora da hasta cosa oírle un discurso a un diplomático, si solo nos están promoviendo el odio, el rencor y el chambre, ¿por qué no ofrecemos un discurso que vaya en pro del desarrollo,
de la sociedad, de los pueblos y que nos anime, que aliente la esperanza. Nos volvimos pleitistas, lastimosamente. Hermanos queridos, y si en la iglesia continuamos de esa manera y no le damos lugar al Señor para que Él transforme nuestras vidas, para que Él nos haga a su manera, para que le glorifiquemos a Él con todo lo que aquí hacemos. Es triste, ¿verdad? Necesitamos darle lugar al Señor en nuestra vida. La lengüita nos provoca, porque todo lo que vemos de ello, pues nosotros también queremos hacer comentarios. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. Vamos al punto 4. La persona madura busca la paz. Es un pacificador. Usted no lo va a ver inmiscuyéndose en aquellas cuestiones que provocan o que generan guerra, violencia o pleitos. Dice la palabra del Señor en Santiago 4:1. La pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es la pregunta que hace Santiago. ¿De dónde vienen las guerras? Es de las pasiones. ¿Qué pasiones, hermano? ¿A qué pasiones se refiere? Se refiere al odio, se refiere al rencor, se refiere al orgullo, se refiere a la envidia, se refiere al enojo, se refiere a la ira. Todas esas son pasiones de la carne. Debemos ir a la lista que nos presenta el apóstol Pablo cuando él escribe a los Gálatas en el capítulo 5, donde está la lista o el registro de todas las obras de la carne, y nos vamos a dar cuenta que todas esas son las pasiones de la carne, las que nos llevan a las guerras y a los pleitos. Pero que eso no es de cristianos maduros. Los pleitos, las guerras, las confrontaciones son de los creyentes inmaduros. Y ahí pues el reto que tenemos nosotros de superarlo. La Biblia dice que nosotros debemos de buscar la paz y seguirla. Eso dice el Salmo 34:14. La paz debemos buscarla y seguirla. El Señor Jesucristo da una bienaventuranza y Él dice: son bienaventurados los pacificadores. Es decir, aquellos que cuando los están provocando a un pleito, escapan, huyen, no se meten en el pleito. Son esos que evitan los pleitos. Yo me he quedado sorprendido, hermano, los efectos que hace un comentario de una persona. Les digo porque yo en más de una vez he sido testigo de personas que han entrado en disgustos y disgustos que han perdurado, qué sé yo, para toda la vida. Y me da tanto dolor cuando esto pasa en el ámbito cristiano, de que porque aquel dijo que este había dicho algo de y viene y se lo comenta, genera un pleito entre esas dos personas. Y viven de enemigos toda la vida, por una palabra que aquel dijo, aquel que no se aguantó. Mire, hermano, si nosotros nos pudiésemos ahorrar, reservar los comentarios que le van a generar al hermano disgusto, incomodidad y a veces hasta malos entendidos, hacemos un gran bien con eso. Eso es ser pacificador. Ser pacificador va desde que usted no le dé pase a un comentario. Le llegó a su oído, pero que ahí se muera, déjelo ahí. Hay personas que han sido tan prudentes que se han evitado separaciones y divorcios con solo, mire, callar una situación delicada de un matrimonio. Y otros de una cosa sencilla hicieron un gran problema y ocasionaron la destrucción de una familia. Por eso Santiago a nosotros nos aconseja: cuidado
con lo de la lengua, pero también nos está diciendo, sean pacificadores. No le den lugar a las pasiones de la carne en ustedes, porque esos provocan las guerras. Esos traen la violencia, traen las contiendas, los pleitos entre ustedes. Marca número 5, y con esta terminamos, las marcas que nos da Santiago acerca de una persona madura. La persona madura, dice Santiago, que sabe orar correctamente. Sabe que hasta para orar tenemos que ser maduros nosotros. Santiago 4:2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Las oraciones nuestras, y debemos de pedirle al Señor que nos ayude para orar de la forma correcta. Muchas veces nosotros nos equivocamos en lo que pedimos porque como todavía nos falta alcanzar un mayor nivel de espiritualidad, de madurez espiritual, estamos muy encerrados en aquellas cosas, hermanos, que desea nuestra carne, nuestra naturaleza o nuestro ego. No trascendemos a lo espiritual. Por eso dice Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Porque lo que están pidiendo lleva una finalidad y es gastar en los deleites. ¿Pero en qué deleites? En los deleites de la carne, en los deleites temporales del pecado. El inmaduro vive pidiendo cositas así como, tal vez no más trabajo, pero más dinero, ¿verdad? Más comida, más ropa, más carro, más terreno, cosas así. Y ese es el pedir de todos los días de la persona que tiene inmadurez. Y el Señor ya nos dijo, si de eso yo me encargo, porque son las añadiduras. Yo les aconsejo, dice el Señor, primero el reino de Dios y su justicia. Mire, si habrá algo que le agrada a Dios es que yo me arrodille y le diga, Señor, dame más sabiduría para gobernar mi casa, para servir en tu obra. Señor, te pido que me ayudes a avivar el talento que tú me has dado y dedicarme a servir. Te pido que me uses en la evangelización, concédeme este día serte agradable y tener el gran privilegio de hablarle a otro de Cristo. Todo eso está dentro de la voluntad del Señor. Todo eso tiene que ver con el reino de Dios. Te pido que me ayudes, Dios, quiero estar saludable para congregarme. He amanecido pensando en que este día de reunión yo quiero estar ahí para gozarme en tu presencia. Está dentro de la voluntad del Señor. Ahora Dios ya tiene determinado que te va a bendecir en tu día de trabajo, en tu negocio, en tu viaje. Dios se encarga de todo lo que es añadidura, porque Él sabe que lo necesitamos. Por ello solo tenemos que agradecer, porque Dios ya lo dio y lo seguirá dando. Vea usted qué importante lo que nos está enseñando aquí el Señor en esta mañana. ¿Cómo lograr la madurez? Sería el punto 3. ¿Cómo lograrlo? Bueno, según el apóstol Pablo, la madurez espiritual se logra a través de un proceso continuo. Este proceso nunca termina en la vida. Esto es hasta que nos muramos. Pablo, cuando escribe a los hermanos filipenses, él les dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, es decir, ni que ya sea totalmente maduro, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y recalca, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Así se logra la madurez. Es un proceso sin parar, sin detenerse en el camino. Lo que queda atrás, déjelo. Sus éxitos y sus fracasos, no se aferre a ellos. Porque si usted se aferra a los fracasos del pasado, se puede quedar fracasado. Y si se aferra a sus éxitos, se puede estancar, porque adelante hay más oportunidades y usted puede seguir teniendo éxitos en la vida. San Pablo dice todo eso, éxitos y fracasos, equivocaciones, días buenos y días malos, de eso me olvido. Yo prosigo hacia lo que está delante. Yo tengo una meta que alcanzar. Si hay una meta, entonces no hay que parar. Y así vamos a ir alcanzando la madurez. También, hermanos, la clave de la madurez es la perseverancia en hacer aquellas cosas que nos acercan a Dios. Si usted me dice, hermano, ¿cómo alcanzar la madurez? Yo le digo, proceso, no pare en el camino. Pablo lo indicó. Además de eso, enfóquese en prácticas que lo acercan a Dios. Y estas prácticas también se llaman disciplinas espirituales. Como decir, lectura de la Biblia, estudio de la Biblia, oración, comunión con los hermanos, servicio, administración. Todo esto, hermano, tiene un lugar en la iglesia. Algunas de ellas son parte de su vida personal, de su vida privada. Leer la Biblia, estudiarla, orar. Esa es una práctica personal de cada uno de nosotros. Servicio. Hay un amplio espacio en la iglesia para servir. Dedícate al trabajo de administración en la iglesia. Si se te abre una oportunidad, hazlo. Por ejemplo, administradores en una iglesia. El pastor es uno de ellos. El principal responsable de la administración de la iglesia. Pero el pastor comparte con otros la administración de la iglesia. Te dejamos de presidente de jóvenes, administra ese grupo de jóvenes, administra ese recurso. Sos el presidente de la sociedad de caballeros, administra ese recurso. Sos la presidenta de la sociedad de damas, administra ese recurso. Sos el superintendente de la escuela bíblica, administra ese recurso. Explótalo, sácale provecho, no para ti, sino para gloria de Dios. Porque aquí es todo para honrar a Dios. Entonces, hermano, todo esto nos lleva a la madurez espiritual. No podemos dejar de lado la activación del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque Él es el que nos lleva a dar el fruto del Espíritu. No podemos tampoco, hermanos, dejar de un lado lo que el apóstol Pedro nos enseña. Y Pedro nos dice, Dios ha provisto lo que necesitamos para la madurez. Es diferente a otros casos de personas que exigen, yo quiero esto de ustedes, pero los exigidos dicen, pero ¿cuáles son los recursos? Y dice, vean ustedes cómo hacen. Dios no es así. Dios dice, requiero madurez. Y le preguntamos, Señor, ¿qué nos has provisto tú? El Señor dice, aquí está lo que necesitas. Primera Pedro 1:3 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Oiga, todas las cosas que pertenecen a la vida, todo lo que Dios sabe que necesitamos en la vida, Él lo ha provisto, hermano. Por eso comemos, por eso vestimos, por eso tenemos casa, por eso tenemos todo lo que tenemos, porque Dios lo ha provisto. Lo necesitamos para la vida. Pero también dice Pedro, la piedad, es decir, para tu vida espiritual, para tu relación con Dios, para tu cristianismo, para tu madurez espiritual, Dios también ha provisto los recursos. Ahí mismo Primera Pedro, o Segunda Pedro sería, Segunda Pedro 1:5, dice el apóstol Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia, aquí es la parte de nosotros,
Pedro nos señala la parte de Dios. Ya Dios lo proveyó, todo lo puso a la disponibilidad. Ahora viene la parte nuestra. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y luego dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Quiere decir, es tarea nuestra. ¿Cómo vinimos al Señor? Con un solo principio que nos liga a Él, que se llama fe. Llegamos como creyentes, pero no nos quedemos solo como creyentes. Nosotros tenemos que agregarle a la fe toda esa lista de cosas que menciona ahí el apóstol Pedro. Y dice Pedro que solo ese afán por agregarle a la fe todo este legado nos hará estar ocupados todos los días de nuestra vida. Dice que no nos dejarán estar ociosos. ¿Cómo es el dicho aquel que dice mente ociosa, taller de Satanás? ¿Qué dicho más sabio ese? Mente ociosa. Mire, hermano, cuando uno no busca qué hacer, solo maldades piensa. Y cuando uno está bien ocupado, hermano, a veces hasta hay terremoto y ni los dientes, porque uno está bien ocupado. Pero si uno no está haciendo nada, hermano, cualquier cosa se le ocurre. Una hermana llegó a encontrar a su adolescente una vez arropada a pie cabeza y le dice, hija, llega y preocupada, pues le levanta la colcha y le dice, ¿tenés fiebre, hija? ¿Sabe qué había hecho la niña como quedó sola? Se quiso hacerla finita las cejas, se quiso hacer crespito los párpados y se los cortó. Se acortó las cejas, peloncita, hermano. Cuando se vio en el espejo cómo había quedado, se fue a arropar pie cabeza. Y le dijo la mamá, mejor te hubieras puesto a barrer el patio, le dijo, y estuvieras bonita como Dios te tiene. Por decir algo, la gente ociosa piensa maldades, hermano. Fíjese que en la iglesia lo mismo. ¿Qué hacer para que no tengamos tiempo ni espacio de fijarnos en los errores de los demás? Ocupémonos en hacer las cosas. Cuando yo no estoy ocupado en las cosas, tengo chance de cruzar la pierna y criticar al que está en la cancha. Cuando usted ha visto un partido de fútbol, ¿no es cierto que se queja de que el jugador enfrente de la portería no pudo meter el gol y solo estaba con el portero? Y usted dice, si yo hubiera sido, pero ¿por qué usted está sentado? Si estuviera en la cancha, lo hubiera hecho. A veces en la iglesia nos pasa así, tenemos chance, tenemos lugar de ver todititas las cosas en las que fallan los hermanos que están en la cancha, y los pobrecitos andan viendo qué hacen, hermano. Metámonos a la cancha. Metámonos a la cancha. Ahora hay facultad de que grabemos los videos y que nos quede el registro. ¿Cómo nos vemos sirviendo? ¿En qué nos equivocamos? Fíjese que yo los mensajes que predico, como quedan registrados, los veo. Y no es porque estoy endiosado de mí mismo. ¿Sabe por qué los veo? Para ver en qué me equivoco. Toda la vida me equivoco. Toda la vida. Si no es en una palabra, es en un nombre que menciono o en una cita bíblica. No hay mensaje en el que no me equivoco.
Me dice un pastor, yo hago lo mismo, hermano, me dice, pero viéndolo bien, si le recorto todas las equivocaciones, me queda como mensaje a la conciencia, me dice él. Porque casi son más las equivocaciones que lo bueno que digo, me dice el pastor. Entonces todos cometemos errores, pero es haciendo las cosas. Metámonos a hacer las cosas y vamos a tener menos tiempo, hermano, para fijarnos en los errores de los demás. Solo voy a mencionar las ventajas de ser maduro y con esto termino. Ventaja número 1, dejamos de pensar y de comportarnos como niños. Dejamos aquello que dijo Pablo: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y jugaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dice él, dejé todo lo que era de niño. Esa es una gran ventaja. Ser maduros, ya no vamos a ver niños, gente pensando como niño y actuando como niño. Ventaja número 2, podemos digerir la vianda sólida. El escritor de los Hebreos dice que debiendo ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, o sea, las primeras cosas elementales de la vida cristiana. Y tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, pero él dice que todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y ya nosotros necesitamos alimento sólido. Otra gran ventaja de ser maduro: estamos aptos para el ministerio. Aptos, capaces quiere decir, capaces para el ministerio. Y es lo que necesitamos, hermano, que en la iglesia vaya emergiendo. Quizás diría cada semana, cada mes, cada año, vaya emergiendo una generación de gente madura en quien confiar ministerios, en quien confiar cargos. Dice la palabra del Señor: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En todo se necesita gente capaz. El que entra de primero, él tiene que entrar a aprender, a ensayarse, porque no se le puede entregar todo de una sola vez. Entonces se necesita gente con actitud, con capacidad, gente madura. Y por último, una gran ventaja de ser maduro es que llevas tu propia carga. Y se cumple lo que dice Gálatas 6:5, porque cada uno llevará su propia carga. No vas a necesitar que te estén ayudando. Vas a ser tan responsable que vas a asumir el hecho de que vas a llevar tu carga. Ya no te vas a acostumbrar a que te estén ayudando. Vamos a orar en esta mañana. Demos gracias al Todopoderoso porque nos ha bendecido con la palabra. Necesitamos esta palabra, hermano. Necesitamos esta enseñanza. Porque el Señor quiere que maduremos en la fe, maduremos en la vida espiritual. Vamos a decirle: ayúdame, Señor. Yo quiero ser más maduro de lo que soy. Padre, gracias por tu palabra. Alabo, bendigo y exalto tu nombre. Gracias por bendecirnos en esta hora con esta palabra, Señor. Sé que es palabra necesaria, indiscutiblemente necesaria para nuestra vida. Algunas veces nos cuesta aceptarla, asimilarla, recibirla, y lo que más cuesta es llevarla a la práctica. Pero es lo que te pedimos en esta mañana. Que nos ayudes para aceptar esta palabra, para recibirla con todo nuestro corazón y que nos ayudes a practicarla. Porque en la iglesia necesitamos, Dios, alcanzar cada vez más un mayor nivel de madurez espiritual. Eso es lo que nos dará tranquilidad. Eso es lo que nos dará a nosotros, Señor, la garantía
de continuar, de tener una iglesia estable, una iglesia formada, una iglesia, Señor, que se proyecta a cosas mejores. La madurez espiritual nos hará avanzar y nos hará avanzar con pasos firmes. La madurez espiritual nos ayudará a tener una mejor convivencia. Nos ayudará a tener una mejor relación contigo, Señor. Bendícenos a todos. Ayúdanos en esta hora a abandonar quizás esa posición de estancamiento y pasar de esa etapa inicial de la vida que es la niñez y convertirnos en jóvenes y luego en adultos espirituales. Ayúdanos. Gracias porque nos has hablado así. En el nombre de Jesús. Estoy clamándote por la necesidad espiritual de cada miembro de la iglesia. Te clamo también por todos los ministerios organizados en la iglesia. Ayúdanos, Señor, para que hagamos el trabajo también con mucha madurez. Te clamo por las necesidades físicas de los hermanos, los que tienen problemas de salud, para que tú los sanes, para que extiendas tu mano sanadora y obres, Dios, en la salud de ellos. Siempre llevamos en oración a nuestro hermano César, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia. Oramos para que tú les bendigas, que tengas siempre cuidado de ellos, que tú, Señor, tengas el control de esas vidas y que les ayudes a pasar por este proceso que tú sabes, Dios, hasta cuándo será. Pero tú, Señor, estás ahí, de eso no hay duda. Tú eres fiel y tú eres bueno. Bendice a todos mis hermanos que están pasando situaciones delicadas de salud. Trae salud a sus cuerpos. Trae sanidad a esos cuerpos, Señor. Bendice a los que necesitan provisión de un empleo, quizás provisión de alimentos, de cosas que son básicas, que son necesarias. Que de ellas tú tienes cuidado, Señor, estamos seguros. Te pido que obres en la necesidad de protección. Cuídanos a todos. Siempre nos ponemos bajo tu cuidado, bajo tu sombra. Que tú seas el que nos guardes cada día. Sea tu mano extendida para librarnos de todo mal, de todo peligro. Bendice a mis hermanos que van a comenzar una semana laboral. Ayúdales en su trabajo. Los que tienen su negocio y van a abrir ese negocio, que la bendición tuya fluya para sus vidas. Los obreros que se van a ir a sus labores, algunos de ellos quizás trabajos riesgosos, pero guárdalos, líbralos de todo peligro. Amas de casa, los niños, los jóvenes, los ancianos, cuídanos a todos. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén, Señor. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Vamos, dígaselo. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, renuévame. Renuévame,
Ya no quiero ser